Rodolfo Hernández es famoso por su discurso anticorrupción y sus crudos ataques a los políticos tradicionales, a algunos de los cuales no baja de ladrones, pero carga con un escándalo de corrupción de cuando fue alcalde de Bucaramanga que se le ha convertido en una sombra difícil de esconder al punto que la fiscalía lo llevará a juicio. Rodolfo hace parte del llamado caso Vitalogic. Él ha insistido en que es inocente, pero la silla vacía conoció documentos y audios inéditos de su expediente que indican que sí participó en ese entramado de corrupción. Cuando Rodolfo Hernández andaba en campaña para la alcaldía de Bucaramanga, una de sus grandes promesas fue solucionar el lío de las basuras porque el botadero que existe se llenó hace años y tiene orden de clausura. Como alcalde, en 2017 abrió una licitación para contratar una nueva tecnología de tratamiento de residuos, pero en medio de varias controversias eso nunca se concretó. Sin embargo, como Rodolfo insistió tanto en que ese negocio tenía que darse, quedó la sensación de que tenía un interés que iba más allá de las basuras. Esa idea tomó más forma cuando se conoció un contrato que su hijo, Luis Carlos Hernández, firmó con un lobista de la Unión Temporal Vitalogic, la que había estado más cerca de ganarse el contrato de basuras para quedarse con una coima de 1,5 millones de dólares. Por eso, la Procuraduría llevó a Rodolfo a un juicio disciplinario que puede terminar en que lo inhabilite para ocupar cargos públicos, y la Fiscalía le abrió 2 procesos penales. En el más avanzado lo acusa de presunto interés indebido en contratos para favorecerse a sí mismo y a otros, y encima de haber influido a otras personas para que cometieran delitos. Pero vamos por partes. Lo primero que hay que entender en el caso Vitalogic es que la alcaldía de Rodolfo Hernández primero hizo un proceso para contratar a un consultor que definiera cuáles debían ser las condiciones técnicas del contrato de las basuras. La encargada de hacer los contratos era la empresa de aseo de Bucaramanga, conocida como la EMAP. Pues bien, hay un audio de una reunión de la junta directiva de la EMAP en el que Rodolfo reconoce que dio la orden de que contrataran de consultor a un ingeniero químico llamado Jorge Alarcón. Si algo hay responsabilidad en la contratación, me la tiene que echar a mí. Yo tengo esa responsabilidad. Yo después, si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted. Me la echa la comunidad, es a mí. Y yo tomé esa determinación y la asumo aquí delante. La EMAP es una entidad que, aunque le pertenece a la alcaldía de Bucaramanga, es descentralizada, lo que significa que el alcalde no puede escoger a dedo quién se lleva un contrato. Esa orden de Rodolfo es entonces una primera evidencia de que quería influir para que contrataran a Alarcón. Eso se suma a otras perlas. Para contratar al consultor era obligatorio hacer un proceso de selección, pero según le dijo a la fiscalía el entonces gerente de la empresa de aseo, José Manuel Barrera, Rodolfo le pidió hacer ese proceso solo por cumplir la formalidad. Háganle al proceso pero que sea seleccionado Alarcón, dijo el exalcalde. En el expediente también hay un correo electrónico que muestra que la hoja de vida del ingeniero Alarcón llegó a la empresa de aseo porque la secretaria privada de Rodolfo se la mandó al gerente Barrera. Ella a su vez recibió la hoja de vida en un correo que le mandó Luis Carlos Hernández, el hijo de Rodolfo, que firmó un contrato con el lobista de Vitalogic para recibir tajada del negocio. La fiscalía incluso tiene una hoja de vida de Alarcón en la que hay anotaciones a mano de Rodolfo. Y además, el gerente de la empresa de aseo le dijo a la fiscalía que Rodolfo lo llamaba todos los días para hacerle seguimiento a la contratación de su recomendado. Según las pruebas que tiene la fiscalía, el ingeniero Alarcón, la ficha de Rodolfo, también metió mano en su propia contratación. No solo propuso las hojas de vida de las otras 2 personas con las que terminó compitiendo por el puesto, Álvaro Gutiérrez y Arturo Vargas, sino que logró que la empresa de aseo ajustara a su medida las condiciones de la invitación que hizo para presentar propuestas y ganarse la consultoría. Es decir, compitió por el contrato y a su vez influyó en las condiciones para definir al ganador. Y para rematar, Gutiérrez y Vargas, los otros supuestos competidores, le negaron a la fiscalía que hubieran participado en la invitación a pesar de que llegaron propuestas a su nombre y con su firma. Ya un estudio grafológico que ordenó la fiscalía concluyó que les habían falsificado las firmas. El caso es que el ingeniero recomendado por Rodolfo, cuya propuesta era la más larga, la más detallada, más barata y la única real, se quedó con el contrato de 344 millones de pesos. Lo contrataron como consultor el
mismo día en el que llegaron las propuestas. Pero todo empezó a derrumbarse porque la ficha de Rodolfo salió floja y no hizo bien su trabajo. Y ahí se abrió otro capítulo de este caso. 4 meses después de contratado, Jorge Alarcón publicó el pliego con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para los interesados en la licitación de las basuras. Pero la empresa de aseo tuvo que bajar el pliego porque toda la parte jurídica y financiera estaban mal hechas. Eran temas